Saludos de nuevo, queridos oyentes. Seguimos con Manuel Villegas, doctor en psicología, profesor en la Universidad Universidad de Barcelona, perdón, desde el 1974 hasta 2013, y autor también de distintos libros como Atrapados en el amor, del que hablaremos hoy, Atrapados en el narcisismo o en el espejo, y luego también como otros como Psicología de los 7 pecados capitales. Entonces, Manuel también es o ha sido fundador y presidente de la Asociación Española de Psicoterapia Cognitiva. Y de nuevo, pues le damos las gracias por estar con nosotros en este segundo podcast. Y nada, hoy vamos a hablar de una cosa que me encanta, que pienso que es maravillosa, que es el amor, ¿no? Que nos eleva, pero también que nos puede llevar a un lado muy oscuro. Y hablaremos de este fantástico libro que es Atrapados precisamente en el amor. Empezamos con la pregunta, Manuel, si le parece bien. Vamos allá. ¿Qué es el amor? El amor. El amor es el origen de la vida. Es decir, por eso para los griegos era una divinidad. Lo que pasa es que ya que he mencionado a los griegos, ellos distinguían 3 tipos de amor. Eros, filía y ágape. Eros era el amor de atracción, el amor pasional, el amor motivado por el sexo, que en ese sentido es el origen de la vida, ¿no? Porque todos estamos aquí es porque somos fruto de un deseo sexual. Luego estaba filía. Filía, por ejemplo, es una palabra que usamos mucho, filosofía, filantropía, filo lo que sea. Filo significa amor, pero es un amor que no se basa en la atracción o en el deseo, sino en la amistad, en el conocimiento, en el reconocimiento del otro como alguien con el que podemos interactuar, con el que podemos caminar juntos. Porque el amor sexual puede ser fruto de una noche de verano y se acabó. Puede continuar viva la llama de Eros durante un tiempo y dar lugar a una relación amorosa. Pero también se puede apagar y desaparecer. Si no va madurando hacia formas más, diríamos, complejas de amor, como es el amor de filía, que es la amistad. O sea, ¿qué es lo que hace que una pareja dure mucho tiempo? Pues que, aparte de gustarse, se reconozcan, sean amigos, se entiendan, puedan hablar, puedan conversar. Fijaros que en terapia de pareja, muchas parejas lo primero que dicen es que tenemos problemas de comunicación o ya no tenemos nada de qué hablar. Bueno, pues precisamente porque al principio todo era fácil, precisamente por la fuerza del amor erótico, pero en la medida en que eso se ha ido enfriando, entonces se han encontrado allí 2 extraños, que también es interesante que en terapia de pareja muchas veces dicen los pacientes que ha cambiado, el otro ha cambiado. No es el que conocí, es el mismo. Lo que pasa es que lo que tú viste no es lo que era, sino lo que tus hormonas te hacían ver. Es decir que, claro, la filía es fundamental para que una pareja pueda evolucionar, que se entiendan, que se comprendan, pueden dialogar, pueden discutir, pero no desde el enfado, sino desde el objetivo de resolver situaciones, problemas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, podemos discutir sobre si tenemos hijos, a qué escuela los vamos a llevar, o si se quedan a media pensión o no. O sea, hay muchos problemas que resolver, pero desde el aprecio mutuo es mucho más fácil. Porque, por ejemplo, un amigo
Tal vez no hay que llegar a lo que pedía Aristóteles, que pedía que el amigo era el que daba la vida por ti. Eso se encontrarían pocos. Pero sí el que te escucha, el que te toma en cuenta, el que te respeta, el que sabe ayudarte también en momentos de necesidad, que aquí viene el tercer tipo de amor, que es el amor de ágape. Ágape es el amor dadivoso, generoso. Te doy porque tú necesitas y yo tengo, pues te doy, ¿no? Y cuando necesite yo, tú me darás. Es un amor recíproco, de cuidado, de tal. Claro, si en una pareja tienes atracción, tienes amistad y tienes cuidado, eso, ¿qué quieres más, no? Eso es fantástico. Entonces allí puede surgir un amor duradero. Por eso que el amor es un fenómeno muy complejo que implica diversos niveles de capacidad de relación afectiva y que, claro, según evolucione esa relación entre dos, pues irá de una manera o de otra. ¿Y tiene que seguir algún orden en concreto? Es decir, ¿se debe potenciar primero la parte de Eros? ¿O es esta fase, como bien comentaba usted antes, ¿no? Enamoramiento, ¿no? Que parece que estamos ciegos a todo lo negativo, lo que nos puede realmente hacer daño en un futuro. Es la fase fusional, ¿no? En que de ahí viene el mito de la media naranja. Es dos que, mira, encajan. Bueno, generalmente, lo más estadísticamente diríamos, ¿no? No es que sea lo normal, ni lo bueno, ni lo malo, sino estadísticamente es más fácil empezar por Eros, porque esa atracción aproxima, y al aproximarse se pueden conocer, y al conocerse se pueden cuidar y querer, ¿no? O no. Pero diríamos que la Eros ejerce esa función de atracción, de aproximación. Pero también se dan casos inversos. Personas que han empezado cuidando a un enfermo, a un herido de guerra, lo que sea, ¿no? Y que a lo mejor ese cuidado ha creado un tipo de relación de gratitud mutua, de gratitud y agradecimiento. Esa gratitud ha ido haciendo que se conozcan más, se hablen, se cuenten cosas. Ese conocerse ha ido despertando una atracción. O sea, puede empezar al revés, o puede empezar por la amistad. A veces hay parejas que dicen, pues somos amigos del instituto, nos conocimos en el instituto, pero al principio, luego al cabo de 10 años, en una fiesta en que nos encontrábamos todos los compañeros del instituto, me encontré con él o con ella y me quedé mirando y dije, anda, pero si tú es la persona con quien yo me puedo sentir querida o querido o lo que sea, ¿no? Y se han vuelto a encontrar y se han gustado y se han enamorado. O sea, todos los caminos llevan a Roma. Lo que pasa es que algunos dan más vueltas y otros menos. Para mí... Roma, perdón, Roma que he leído al revés es amor. Sí, cierto. Para mí, el amor verdadero es que la persona que tengo, mi compañera de vida, tiene un poder en sus manos y ella decide no usarlo, porque me podría destruir. Para mí, si tuviera que decir una definición, sería esa, la del amor verdadero. Tener un poder, pero decido no usarlo. Me lo guardo. Pero, ¿cree usted que los tres elementos que antes ha dicho es exactamente el amor verdadero? ¿Es eso el amor verdadero? Que haya una fusión, una química entre estos tres elementos. El amor es un sentimiento. Los sentimientos no son ni verdaderos ni falsos. Son sensaciones. Si uno siente, es lo mismo que decíamos antes o dijimos en el capítulo anterior sobre el narcisismo, ¿no? Que si alguien se siente bien, feliz, pues en aquel momento eso es cierto.
pero en otro momento puede que no sea así. O sea que no se puede pensar que existe un amor verdadero. Se puede trabajar para que el amor dure, para que el amor se mantenga, para que el amor se alimente. Podemos echar leña al fuego, pero siempre está sometido a los avatares de la vida, de los cambios del otro. Puede pasar por allí una tercera persona. Puedo tener yo un fallo, puede tener el otro, puedo... Entonces nos condicionamos, ¿no? Porque vemos muchísimo, necesito encontrar ese amor verdadero, necesito encontrar el amor verdadero. Nos condicionamos a la hora de expresarlo así y después a la hora de buscarlo. Claro, es que de entrada, ya siempre con el lenguaje, ¿no? Si decimos necesito encontrar, supone que existe, o sea que ya está. No, el amor se siente, surge, no se encuentra. Surge y se puede trabajar. Aquello de quien la sigue, la consigue, ¿no? Es decir, a lo mejor resulta que la sigue, la consigue, pero resulta que luego no era lo que esperaba. Por tanto, esta fantasía de encontrar la mujer de mi vida o el hombre de mi vida, eso es una fantasía. Las relaciones hay que construirlas, hay que mantenerlas y hay que cuidarlas si se quieren, si se valoran. Y si no, mejor dejarlas. Hablaba precisamente de sufrimiento, ¿no? Y yo creo que hay un componente aquí, que es la dependencia emocional, ¿no? Que puede tener un componente de la pareja hacia el otro y de manera recíproca. ¿Qué papel juega la dependencia en el amor? A ver, el amor no tiene por qué generar dependencia, pero puede suceder. Y a veces también puede haber dependencia sin amor. O sea que lo que pasa es que, claro, como el amor atrae, aproxima a dos personas, eso facilita que se puedan generar relaciones de dependencia. Aquí, y eso es muy interesante, creo yo, es importante entender que la dependencia, que por cierto aprovecho para hacer un inciso, dado que al hablar de dependencia, ¿de qué dependencia estamos hablando? Porque hay muchos tipos de dependencia. Una dependencia funcional, una persona que no se vale por sí misma y depende de otros que le cuiden, o un bebé necesita... No nacemos dependientes, nacemos dependiendo. Es decir, pero el programa tanto biológico como psicológico de desarrollo nos lleva hacia no la independencia, sino la autonomía. Porque dependemos todos, ¿no? Nosotros ahora aquí dependemos de la luz, dependemos de los micrófonos, dependemos de muchas cosas que no las hemos puesto nosotros, estaban ya ahí, los han puesto otros. Y nos movemos gracias a esa interdependencia funcional. Pero la dependencia también podría ser legal, por ejemplo, alguien que no tiene todavía una capacidad social para decidir, por ejemplo, un adolescente, ¿no? Depende legalmente de sus padres y así. Pero la dependencia afectiva quiere decir que yo mis afectos están supeditados a otra persona. De manera que si esa persona desaparece o no me satisface, yo me siento perdido. Siento que me falta. Necesito que otra persona me quiera, que otra persona me satisfaga en mi necesidad de amor. Entonces, a eso le llamamos dependencia afectiva y no emocional, porque las emociones son pocas, pero son distintas. Las emociones se pueden resumir en un acrónimo, o sea, en unas iniciales, muy fáciles de recordar, que son SMART, S-M-A-R-T. S, sorpresa. M, miedo.
A, alegría. R, rabia. Y T, tristeza. Pero si yo no estoy ni sorprendido, ni miedoso, ni alegre, ni rabioso, o sea, el estado normal no es de estar emocionado. Hoy día buscamos muchas emociones, pero ese no es el estado normal. Si tú observas un animal, se pasa muchas horas allí tranquilamente, meditando. Un buey en el prado, una vez ha comido, ¿qué hace? ¿Se va a ver la serie? No. ¿Se va al cine? No. ¿Se va al bolero, a la bolera, a jugar a los bolos? No. Está allí paciendo. Que de ahí viene la paz, ¿no? Está paciendo allí tranquilo. O sea, no se altera emocionalmente. Entonces, las emociones, si acaso, son el resultado, no la causa. Si yo me pongo triste, es el resultado de que me ha fracasado algo, me ha fallado, he perdido, lo que sea. Si me pongo alegre es porque he conseguido algo. O sea, es el resultado, no la causa. Por tanto, cuando hablamos de dependencia, en las relaciones amorosas hablamos de dependencia afectiva, de la cual pueden resultar emociones de alegría, como de tristeza, como de rabia, como de miedo. Depende, ¿no? Pero eso no es dependencia emocional. Eso son consecuencias de la dependencia afectiva. Y a veces puedo estar tan tranquilo. Y no... Bueno, pues la dependencia afectiva tiene que ver precisamente con esa necesidad. Fijaros que en muchas canciones, por ejemplo, dice, sin ti no soy nada, o... Un clásico de Amaral. Sí, sin ti no soy nada, eso, ¿no? O bien aquella de, ahora no me acuerdo de qué cantante italiano decía, io senza di te, o la Mina creo que lo cantaba, ¿no? Io senza di te morirei, ¿no? Sin ti me muero. O sea, eso es depender. O sea, que yo, mi vida, mi ser, se ha colocado en una posición tal que es dependiente. Y si tú no satisfaces esa... Yo me he entregado. Entonces, te doy mi amor, ¿no? Entonces, si yo te doy, me quedo sin nada. Si tú no me devuelves, pues me encuentro en el vacío. Realmente te pones en una posición muy vulnerable, ¿no? Exacto. Por eso es muy importante entender que la dependencia emocional viene muy determinada por la manera como te posicionas en la relación. Y de ahí viene cuando se habla de simetría y de complementariedad. Cuando se habla de simetría quiere decir que los dos reconocemos el mismo poder en la relación. Y cuando se habla de complementariedad significa que los recursos de cada uno se complementan y se pueden intercambiar. Entonces esa relación no es de dependencia. Pero claro, a través del transcurso vital de la pareja se pueden crear situaciones de dependencia. Por ejemplo, en el momento de la maternidad. ¿Por qué muchas parejas entran en crisis en el momento de la maternidad? Pues porque cambian las reglas del juego. Que uno se queda sin trabajo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. O, por ejemplo, pues, y a través del tiempo, uno gana más que otro. ¿Qué hacemos con lo que gana más? ¿Se comparte? ¿No se comparte? ¿Qué hacemos? Yo tengo, por trabajo me mandan a Estados Unidos. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos todos? ¿Uno se queda aquí, otro allí? Es decir, que es frágil, como todo es frágil en ese mundo. Por tanto, es vulnerable. Si no te pones en esa posición de vulnerabilidad, ¿es difícil acceder a la persona? Es decir, ¿tienes que posicionarte de tal manera porque es más fácil el acceso de la otra persona? Claro, es que muchas veces, eso es una cuestión interesante, porque muchas veces al formarse una pareja, algún miembro de la pareja, que suele ser la mujer, no necesariamente, pero suele ser, a lo mejor por cómo ha sido hasta ahora nuestra sociedad, no sé en el futuro qué puede pasar, ¿no? Pero hasta ahora ha sido muy así, justamente para facilitar, como tú muy bien dices, esa aproximación, yo me pongo en tu terreno. Salgo de mi terreno, de mi territorio,
que es lo que me da poder, tener un territorio, y me pongo en el tuyo. Entonces tú me acoges en el tuyo y eso es vivido como un acto de amor. Pero resulta que en la medida en que yo me meto en tu mundo, pierdo el mío y pierdo poder. Por ejemplo, una paciente, porque hay mucho el mito de que las personas, algunas personas, tienen un carácter dependiente. Y entonces es como la mosca que va a parar a la miel, ¿no? Y allí se queda enganchada. Vale, pues no. Hay personas que no tienen ni un carácter dependiente, sino que la manera como constituyen la relación de pareja las pone en condiciones de dependencia. Por ejemplo, una paciente que hasta sus 25 años o así, pues había sido muy independiente, tenía relaciones esporádicas, pero no se ligaba, no quería ligarse con nadie. Llega un momento en que es seducida por un hombre y ella vive en una ciudad pirenaica y él vive en Barcelona. Mantener una relación así a distancia durante mucho tiempo cansa y al final deciden que ella se va a vivir con él. Y él estaba trabajando y tenía un puesto en un banco. Pero este banco no tiene presencia en Barcelona. Entonces viene aquí y ha perdido el trabajo. Pero es que además se ha vendido el coche. Pero es que además ha dejado a la familia. Pero es que además las amistades quedan por allí. Llega aquí a un mundo donde no tiene nada suyo. Y entonces en esa relación hay un momento en que ella queda embarazada, pero sufre un aborto. Entonces ni siquiera tiene un hijo. Y el otro ha conocido a otra. Y un momento determinado, el día de su cumpleaños, la planta. Y entonces ella se deprime, 3 intentos de suicidio. No tiene nada. Sin ti no soy nada, pues eso, ¿no? O sea, lo he dejado, pero no tengo nada porque lo he dejado. Porque como planteabas tú muy bien la pregunta, yo me he puesto en posición dependiente para poder generar el vínculo. Es decir, pierde el poder. Pierde el poder. Por lo tanto, el amor es un juego de poder. Es un juego de poder, sí señor, ya lo decía Casanova. En cuestiones de amor no valen las... todo el mundo engaña, todo el mundo a lo mejor queriendo o sin querer, pero o se lleva engaño. Es decir, hay que ser muy consciente de qué estás haciendo, porque eso ya no tiene marcha atrás. No puedes recuperar tu trabajo, no puedes recuperar tus amistades, no puedes recuperar tu familia. Se han muerto todos mientras tanto. No has tenido el hijo, no tienes nada aquí, no tienes trabajo aquí, no tienes amistades aquí, ¿no? Te ha sido, que es lo que hace al revés, lo que hace el maltratador con la persona abusada, es eso, quitarle su entorno, vaciarle de su entorno, como hizo Aristóteles Onassis con María Callas. Sacarla de su entorno y llevársela a su sitio. En ese caso empezó por llevárselo a su yote, a su barco, y ya aislada del mundo. Y entonces, cuando es como la araña, cuando te tiene aislado, entonces ¡clac!, se te come. No, al final anula completamente a la persona, ¿no? Incluso anula su propia identidad. Exacto. Queríamos, no nos queda mucho tiempo, alrededor de 10 minutos. Pasaremos de nuevo a la parte de las redes sociales. Y aquí nos surge una pregunta. ¿Cree que los estímulos que recibimos de todas estas redes o todos los mensajes de cómo debería ser el amor, si tira más hacia un amor romántico, perfecto, son positivos para construir realmente una buena relación de pareja? Bueno, el amor romántico puede ser el inicio, pero no puede ser ni la continuación ni el final. Justamente el romanticismo como movimiento literario y como movimiento musical y como movimiento artístico se caracterizaba
por esa fragilidad, por esa languidez. Incluso la enfermedad que estaba de moda era la tisis, la tuberculosis. Porque en la tuberculosis uno se volvía amarillento, languidecía, ¿no? Y se moría. Se moría como Chopin, ¿no? De tuberculosis, se moría de amor, ¿no? Es decir, justamente porque lo que se exaltaba era esa especie de sentimiento potente que cuando llegaba a su máxima expresión se deshacía como se deshace pues una tormenta o se deshace un globo, se pincha, ¿no? O sea, el amor romántico puede ser el inicio, pero tiene que transformarse, porque si no se transforma, se quema en su propio fuego. Es decir, es fuego, y el fuego pues al principio calienta y al principio, pero después se vuelve cenizas y se apaga. Sobre el amor romántico hay mucho que decir, pero a lo mejor con esa pincelada tenemos una pista. Veo que el amor es un juego de poder, es transformador. ¿Es difícil? Claro, es un juego, además hay como una apuesta, ¿no? O sea, yo apuesto ahí, pongo ahí todos mis esfuerzos, mis proyectos, tal y cual, como esa chica que os contaba, y luego me sale bien o me sale mal. ¿Cree usted que en la sociedad actual, con todo esto de las redes sociales, el amor idealizado por doquier, a veces entramos en una relación y a la mínima perdemos, no, abandonamos? Sí. Yo sinceramente creo que pasa, pero me gustaría escuchar su opinión. Ya, bueno, es aquello de que, ¿por qué le llaman amor si lo que quieren decir es sexo? El amor es algo mucho más global, ¿no? Engloba a toda la persona, sus intereses, sus valores, el sexo es algo que puede ser con alguien a quien amas o con alguien a quien pagas o con alguien a quien encuentras o con... Si solo estás con una persona por sexo, no es amor. Bueno, puede derivar. Puede derivar, no sé. Es una aproximación. Desde el punto de vista fisiológico, el sexo es una aproximación de dos seres que en aquel momento se sienten atraídos o no, porque a veces es puramente mecánico. O sea que eso también es romántico pensar que siempre es porque se atraen, ¿no? No siempre. Luego, no tiro la parte del apego. ¿Considera que en función del apego que tenga cada componente de la pareja puede contribuir a que haya un mejor desarrollo de la pareja o no? Bueno, a ver, el apego hay que considerarlo como un valor infantil, una necesidad infantil. Al igual que los patitos siguen a la mamá pato, porque ella va delante y ellos van detrás, porque tienen que... aquí Lorenz habla del imprinting, ¿no? El imprinting que tiene el animal cuando nace con la madre. Y eso es necesario para su desarrollo. Pero luego se tiene que desapegar, o sea, se tiene que independizar, que ser autónomo. Por tanto, es un proceso largo. Entonces, en los adultos, el apego respondería a un déficit de algo. Es decir, a una necesidad de eso de estar dependiendo de alguien, porque si no yo no sé. Entonces, por ejemplo, una persona, acuerdo, una paciente que cuando se separó, bueno, ya venía de una historia muy larga que ahora no es el caso, que cuando se separó se encontró que dice que es que no sabía ni a dónde iba de vacaciones, ni qué hacer con el hijo, o sea, toda su vida se había montado en dependencia del otro, que es lo que pasa muchas veces cuando
Después hablamos de maltrato, que el otro hasta incluso te dice cómo te tienes que vestir, cómo tienes qué tienes que comprar, a dónde tienes que ir. O sea, para todo, como si fueras un niño, tienes que preguntar a papá. No, no es una relación de papá y niños, es una relación de adulto a adulto. Por tanto, todo aquello que desequilibre esa posición de adulto, todo eso está generando dependencia. Y por tanto, el apego estaría ahí, porque el apego quiere decir que algo está enganchado, ¿no? O sea, no se puede desenganchar, no se puede diferenciar. Entonces, supongo que dependerá de este tipo de apego que hayamos recibido durante la crianza, ¿no? Luego, cómo desarrollaremos nuestra personalidad o nuestra manera de enfocar, incluso de percibir el amor claro, que yo doy y el que recibo, ¿no? Eso puede influir, claro. La manera como haya sido la vinculación. A mí me gusta más hablar de vinculación en la edad adulta que de apego. Okay. Porque el apego es algo eso natural, ¿no? Del animal que necesita y está ahí pegado a la madre, porque la madre le da el alimento, la madre le enseña a moverse por el mundo, en fin. Pero luego, cuando una persona adulta se relaciona con otra, tiene que ser en base a un vínculo que se establece de manera voluntaria, ¿no? O sea, yo quiero compartir mi vida con esa persona o quiero establecer una relación X con esa persona, lo que sea. Es una relación vincular, no de apego. Si es de apego, quiere decir que es infantil, que es de necesidad, que es de déficit. Pero claro, según cómo le ha llegado a la infancia, puede ser que esté todavía esperando una satisfacción de sus necesidades en la relación vincular. Y entonces la está contaminando. ¿Cómo deberíamos enfocar una ruptura amorosa? ¿De qué forma, no? ¿La podría yo gestionar de una mejor manera? Claro, es que depende de los motivos por los cuales se ha producido. A veces puede ser un alivio, una liberación. Hay personas que dicen, sí, prefiero que sea él o ella que se marche, ¿no? Entonces, yo no seré el que rompa, pero claro, eso es una manera también de evadir la culpa, a lo mejor, ¿no? Evitar, sí, la responsabilidad, la culpa, porque luego a veces en las separaciones queda culpa. Claro, si es el otro el que se marcha, pues mira, me acuerdo de una paciente que decía que el día que él se marchó, cuando 10 líneas más arriba había dicho que le echó de casa. Entonces yo le dije, ¿se marchó o lo echaron? Claro, cambia, ¿no? ¿Por qué digo se marchó? Pues justamente para no sentirme culpable cuando había razones más que sobradas para echarlo de casa. Pero la persona todavía muchas veces se queda ahí atrapada en ese sentimiento de culpa y por eso le cuesta separarse. A veces decimos, ¿cómo que en una relación de tantos años de maltrato y tal, esa persona continúa allí? Pues porque hay muchas cosas donde se atrapa. No es que sea tonta, es que están en juego muchas cosas. Por ejemplo, hay personas que para desprenderse de alguien necesita que sea malo, esa persona sea mala, ¿no? Pero porque fijaros que cuando hay muchas situaciones de maltrato y tal y cual, lo que llamamos las víctimas tienden en muchos casos a justificar. Porque no pueden considerar que sea malo. ¿Y por qué no pueden considerar que sea malo? Porque si yo lo escogí, ¿cómo es que escogí a un malo, ¿no? Entonces lo achacan a que si la droga, que si el carácter, que si está enfermo, que si no sé qué. Se intentan para poder justificar que estén allí. O incluso a ellos mismos. A los mismos. Me refiero a que, vale, esta persona tiene estas conductas que me están perjudicando. Ah, sí, y bueno, pero puede ser que yo sea el culpable, sí, por no ser suficientemente mujer, ¿no? Hay pacientes que no sé, o suficientemente hombre, es igual, ¿no? O suficientemente yo. Es decir, que
Y lo interesante ahí es distinguir. Es igual, no hace falta saber si es bueno o es malo. A lo mejor es el mejor hombre del mundo, pero a ti te hace daño. Entonces lo que no te conviene no es él, la relación no te conviene. Porque si ponemos que tiene que ser él, entonces eso quiere decir una declaración. Por eso muchas personas no ponen denuncia. Porque poner denuncia es catalogarlo de malo, de asesino, de maltratador, de lo que sea, ¿no? Es igual, tú prescinde de si él es bueno o es malo. No vamos a hacer un juicio. Si acaso hacemos un juicio, será el juez. Como psicólogos vamos a decir a ti, independientemente de si él es el mejor, el más maravilloso del mundo, ¿te hace daño su relación? Pues eso es lo que tienes que valorar. Y eso tendría que ver con el maltrato. Bueno, pues estamos llegando al final de la entrevista. Mensaje para la audiencia, a lo mejor sería quererse un poco más y discutir un poco menos. Conocerse. Y conocerse. Y tratar de conocer al otro. Conocer al otro, sí. Conocerse en el doble sentido, conocerse a sí mismo y conocerse unos con otros. Y nada, Manuel, de nuevo agradecerle muchísimo su tiempo, querer venir aquí y compartir con nosotros. Y nada, para la audiencia, de nuevo, gracias por escucharnos. Y recordad que tenéis el enlace de estos maravillosos libros abajo en la descripción. Y nada, os esperamos en el próximo podcast. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Chao, chao. Un beso.